Yo soy un nostálgico de esa Francia, porque esa Francia desapareció. Tal vez esté la semilla y tal vez en algún día esa semilla crezca de alguna manera, ya sea por las urnas o por la revolución. La Francia de De Gaulle era una Francia que se amaba a sí misma, de un país soberano, independiente, con un gran presidente que fue el general De Gaulle, que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial le dijo a los norteamericanos: muchachos, gracias, las bases militares se pueden ir ya. Así como un discurso que tuvo Kennedy, y oh casualidad después lo matan. De Gaulle, hablando del pueblo judío, dijo: pueblo seguro de sí mismo, conquistador y dominador. La empresa, los Mirage, los dueños de los fabricantes del Mirage son los Dassault, pero el apellido original de Dassault no es Dassault, son Bloch. Próxima pregunta, por favor. Me cuidé de no decir nada para que me puedan arrestar. Pero si digo algunas cosas, sí, yo podría entrar a Francia y me arrestan. Por eso no las digo. Dinos qué opinás de Macron. Tengo que tener cuidado, porque vos sabés que si en Francia a un cómico brillante, como es Dieudonné, lo tuvieron un año con un brazalete electrónico y no lo dejan presentarse en ningún teatro, imagínate. En los últimos años en Francia murió una lista muy grande de gente de manera muy sospechosa. Parece como que también fueron los primeros en despertarse de la Matrix, pues son todos tipos realmente antisistema en su pluralidad. Y Alain Soral fue un visionario en muchas cosas. Él escribió hace muchos años que se llama Hacia la feminización, hablando de la feminización de la sociedad. Hay una historiadora que se llama Marion Sigaud, muy buena, pero claro, a ella no la invitan a los canales mainstream. El 11 de septiembre del 2001 fue el principio del fin de mi sueño americano. Me contacto con Cecilia Noel. ¿Quiénes estaban? Los músicos que tocaban con Cecilia Noel, que eran el baterista de Al Jarreau y Chicago, el pianista de George Benson, Mungo Jackson, el percusionista de Stevie Wonder. ¡Wow! Digo yo, esta gente, ok. Bueno, nada, me tomaron. Le France. Vos estudiaste en Francia y estudiaste geopolítica en Francia. Sí, pero no puedo jactarme de eso, porque yo hice un año de Derecho y Ciencias Políticas. Pero mi sueño era ser un músico de jazz. Yo ya tocaba, y tocaba en los subtes en París, con unos músicos americanos bohemios que estaban viviendo en París, todos pibes de mi edad y un poco más grandes. Y sí, pero cursé Derecho, y en Ciencias Políticas es un lugar que no sé si existe, ISTH, que también hacía la preparación para Sciences Po, Ciencias Políticas. Pero mi vocación era la música y fue lo que prevaleció. Pero me interesó siempre muchísimo la geopolítica. Vamos a hacer nuestro capítulo francés, sin tampoco robárselo al capítulo norteamericano de esta gran historia que es tu vida, Paul Dursch, y que mucha gente hoy te conoce, pero ante todo también tiene que ir a buscarte y conocer tu obra, que es una obra muy interesante. Vos sos uno de los jazzistas vivos más relevantes de la Argentina hoy, y bueno, creo que es algo que debe saberse. ¿Qué es la Francia de Gaulle, de Brigitte Bardot, de Jean-Paul Belmondo, de Henri Salvador? ¿Qué es esa Francia para vos y por qué ya no existe? Yo soy un nostálgico de esa Francia, porque esa Francia desapareció. Tal vez esté la semilla y tal vez en algún día esa semilla crezca de alguna manera, ya sea por las urnas o por la revolución. Eso lo sabrá quien viva para verlo. La Francia de De Gaulle era una Francia que se amaba a sí misma, orgullosa de su cultura, de su idioma, de lo bueno de su historia, de su arte milenario, de un país soberano, independiente, con un gran presidente que fue el general De Gaulle, que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial le dijo a los norteamericanos: muchachos, gracias, las bases militares se pueden ir ya. Y le dijeron: no, pero espérate, dejamos un par. No. Gracias, váyanse. Trataron de matarlo más de una vez. Consiguió que Francia sea una potencia nuclear. Era un país que tenía una identidad, un orgullo. Y yo soy nacionalista para cada país. A mí me gusta la Argentina con su identidad, Estados Unidos con la identidad que tuvo, que ahora ya tampoco la está teniendo. Me gusta ir a Italia y escuchar hablar italiano y comer comida italiana. Me encanta eso.
Es decir, me gusta la diversidad mientras yo viaje para encontrar esa diversidad a través de los viajes. Eso de, hi, diversity nuestra fuerza está en la diversidad, eso es un eslogan del mundialismo berreta. Perdón. Muy bien, me parece bien que expreses tu opinión. También un poquito salvaje con los argelinos, De Gaulle y todo, pero está bien. El punto es que, la verdad, una de las más grandes hazañas de Gaulle fue decirle a los yanquis, y la pagó carísimo, de hecho le costó la carrera y por poco la vida, tenía un asesor austríaco, un economista austríaco, que le dijo, esto del dólar no es así. Entonces él le dijo, sí que el dólar es oro, denme mi oro. Sí, y los norteamericanos hicieron un auténtico golpe de Estado televisado, que es mayo del 68. Sí. Porque es contra De Gaulle. Esto lo explica el profesor, que yo lo aprecio mucho, el profesor Miguel Ancho Bastos, en una conferencia que se llama Estasiología y Golpes de Estado, y explica cómo un golpe de Estado se puede orquestar sin la necesidad de que un general tome el gobierno, y toma el caso de De Gaulle, y explica por qué y cómo lo sacan a De Gaulle por eso, y solo por eso, porque desafió el sistema de Bretton Woods y la farsa del dólar que venía a suplantar el patrón oro y a sumirnos en la esclavitud de la deuda. Sí, también lo voy a decir, digo algo que dijo De Gaulle, ¿ok? Y no nos metemos en el tema, ¿ok? Pero yo te digo algo que dijo De Gaulle, que también podría ser, así como un discurso que tuvo Kennedy, y casualidad después lo matan. De Gaulle, hablando del pueblo judío, dijo, pueblo seguro de sí mismo, conquistador y dominador. Y también tiene una frase, si mal no recuerdo, en donde habla de que cuando un cierto pueblo quiera salir a defender su tierra milenaria, los van a tratar de terroristas. Eso también lo dijo. Y casualidad, después lo rajaron. Así como también la central nuclear de Dimona la hicieron ingenieros franceses. Papá, que era también un personaje, durante un breve periodo de su vida, como un acto patriótico, fue agente de inteligencia en Malvinas. Y como era abogado, lo que hacía era triangular la compra de los Mirage franceses, porque Argentina tenía un embargo de armas, claro, a través de Israel. Claro. Y de ahí mi viejo vio cosas que lo consternaron, ¿no? De todos los lugares, de la dictadura, de Israel, de Francia, viste, era un tema. Hay cosas que se cruzan y que yo realmente no llego a comprenderlas, porque primero que no soy un experto en eso, mi campo es la música, pero como ya te diste cuenta, por los intercambios que hemos tenido de correos, soy una persona curiosa y estudiosa. Y bueno, la empresa, los Mirage, los dueños de los fabricantes del Mirage son los Dassault, pero el apellido original de Dassault no es Dassault, son Bloch. Próxima pregunta, por favor. ¿Sos francés? Soy francés y soy argentino, sí. ¿Qué escritor francés te gusta? Yo amo a Guy de Maupassant y a Balzac. Pero se puede volver un poco. Cada vez me metes en terreno más peligroso. Me gusta mucho Ferdinand Céline. Lo que pasa que, bueno, lo han cancelado, pero me encanta su estilo. Me encanta Balzac. Me encantan las obras de Molière. Pero si vos me decís, ¿qué preferís, el cine o el teatro? Llévame a ver una obra de Molière. Me parece un tipo que fue avanzado para su época. ¿Viste teatro en tus tiempos en París, donde tocabas en los subtes? Si fui al teatro. Sí. No fui mucho al teatro. Fui un poquito, pero tendría que haber ido más. Tendría que haber. Hoy es interesante atestiguar, y esto lo hablo mucho con mis queridísimos amigos Nancy, Gianpaolo y Lucas Nine, que los amo. Nancy es guionista y es una gran crítica cultural, es una persona maravillosa. Y Lucas es uno de los historietistas más emblemáticos hoy vivos de la Argentina, hijo de una figura clave, Carlos Nine, de la revista Humor, y él trabaja en Francia y viajan todos los años. Y están muy vinculados a la cultura francesa, muy críticos también, pues son muy inteligentes y sutiles de muchas cosas, pero vos ves a Alain Soral, que ellos le tienen bastante, Houellebecq como novelista, Peggy Sartré, que Nancy la entrevistó, que es esta filósofa antifeminista, decís, mirá vos, o sea, Michel Onfray, sí. Una vez tuvo un intercambio con él,
decís, parece como que después de haber sido la cuna de este tipo que mató a la mujer, el zurdo ¿cómo se llamaba? Por Dios. Bueno, Sartre, obviamente, todos estos zurdos medio pedófilos, como el propio Cohn-Bendit, que mató a la mujer, el comunista, lo tengo acá en la punta de la lengua y no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Ahora parece como que también fueron los primeros en despertarse de la Matrix, pues son todos tipos realmente antisistema en su pluralidad, por lo menos antiprogresistas todos. Bueno, mira. Como Liston, Frey como filósofo, Alain Soral como crítico social, analista político, geopolítico. Y Alain Soral fue un visionario en muchas cosas. Él escribió hace muchos años que se llama Hacia la feminización, hablando de la feminización de la sociedad. Comprender el imperio, ese lo escribió en el año 2011. Y después hay unos intelectuales, mira, hay un periodista, yo después te voy a pasar algunos nombres que por ahí los conoces, pero por ahí si no conoces alguno, por ahí. Hay una historiadora, una mujer que se llama Marion Sigaud, se escribe con S, Sigaud. Muy buena, pero claro, a ella no la invitan en los canales mainstream, porque te va a contar una historia de la Revolución Francesa que no le conviene al establishment. Hay un periodista. La Revolución Francesa, de hecho, se ha romantizado un genocidio. Tal cual. Es el genocidio de la Vendée. Financiado por los Rothschild. Claro, fue una revolución francomasónica inglesa, anglo-francomasónica, bueno, y de otros más también, pero dejo acá. ¿Sí? ¿Cómo ves a Macron? Mira, yo lo que estoy viendo es que hay una similitud en muchos países occidentales, en donde se busca a un representante que va a ser el presidente, como acá en la Argentina tenemos otro que también es similar, que responde a poderes superiores y que no tienen empatía por el pueblo, que no tienen hijos. Vos fíjate que ninguno de los dos tiene hijos. Bueno, está casado con una mujer 20 años mayor. ¿Una mujer? sabía que lo ibas a decir. No, bueno. Sí, una mujer 20 años mayor, sí, claro, sí. Te van a arrestar. Acordate que sos francés. No votás. Votás en blanco. Pero yo qué dije? Yo dije nada, dije una mujer 20 años mayor. Sí, claro, sí. Exacto. Sí, correcto. Pero me preguntabas, ¿qué pienso de Macron? Perdóname, te van a arrestar. ¿Vos te das cuenta en el mundo que vivimos que en Francia te vas preso por esto? ¿Por qué? ¿Qué dije yo? En Brasil vas preso también. Vos no. Quiero decir, en Brasil vas preso ¿viste lo que pasó con esta chica? No, sí, pero hasta ahora yo no dije nada por lo que... Pero vos no dijiste nada, Paul, no te preocupes. Lo que quiero decir es que vivimos en un mundo delirante donde por cualquier malentendido, cualquiera puede terminar en la cárcel, pasa en Alemania, pasa en Inglaterra. Lo sé. En cualquier momento va a pasar en la Argentina con el sionismo, con Milei y con el Mossad instalado ahí las 24/7. O sea, ahí te quiero preguntar, eso te quiero preguntar. Hay gente que dice vivimos el mejor de los mundos posibles. Vos has vivido dictaduras duras. Sí. Has vivido en Francia, has vivido en Estados Unidos, has vivido muchas cosas. ¿Vos creés realmente que vivimos el mejor de los mundos posibles? ¿Que hoy tenemos más libertad de expresión que antes? No, de ninguna manera. Es un verso, Mirá, voy a criticar a un expresidente argentino, al señor Macri, que tuvo una declaración no hace mucho que comparó a los pobres con los reyes de la antigüedad y que dijo que los pobres de hoy viven mejor que los reyes porque tienen agua corriente. Pero yo digo, realmente, Nicolás, digo esto, primero, a mí en Francia no me van a arrestar por esta entrevista porque hasta ahora yo no dije nada y me cuidé de no decir nada para que me puedan arrestar. Pero si digo algunas cosas, sí, yo podría entrar a Francia y me arrestan. Por eso no las digo. Ahora, fíjate que dentro del perfil de todos estos presidentes que nos ponen en Occidente, es gente muy insensible que tiene una desconexión total con el común denominador de los habitantes. El tipo que como yo voy a laburar y que tengo que hacer las compras y cocinar y pagar las cuentas. Que pagaba 7.000 pesos de internet cuando asumió Milei y ahora pago 50.000. De 7.000 a 50.000. Por el mismo servicio, la misma compañía, pero yo no gano 5 o 7 veces más. Ahora, Macri, al decir eso, demostró que tiene una desconexión total con el común habitante del país o del mundo, porque no vivimos mejor. Fíjate esto. ¿Me puedo explayar un poco? Sí, claro. Ok. Nace un bebé. Ese chico va a necesitar un celular, una computadora y todos los accesorios que vienen adosados, que el auricular, que el cargador, que el cablecito. ¿Y qué va a necesitar también? Un abono al celular. Y si no tenés celular, sos un paria de la sociedad. Y si no tenés computadora, sos un paria de la sociedad. Y el internet lo tenés que pagar vos, lo tiene que pagar ese chico cuando crezca. O sea que ya de entrada nacés con una deuda tecnológica. Es una deuda tecnológica.
de nacimiento. ¿Dónde está el mejor de los mundos ahí? Yo no lo entiendo. Antes, cuando yo tenía 7 años en la República Argentina, no teníamos celulares, no teníamos computadoras, un hombre en un hombre, una mujer en una mujer. Había cosas por mejorar sin lugar a dudas. Había derechos que conquistar para las mujeres y para los desfavorecidos, sin lugar a dudas. Pero nos fuimos al carajo. Bueno, igual, mirá, de alguna manera, no sé si se puede decir o no, pero vos me contactaste con un interés concreto en Paraguay, por ejemplo, que es un país donde los hombres son hombres, las mujeres son mujeres, la libertad de expresión es absoluta, y yo puedo decir que en Gaza hay un genocidio atroz y Netanyahu es Hitler en la televisión y nos saltan 4 monos encima mío, como lo pasó la última vez que lo dije en Crónica Televisión, ¿no? Pero Francia ha perdido completamente el sentido común. Le hice una entrevista que recomiendo mucho en mi segundo canal, El Milagro Paraguayo, a un francés que se llama Valentín David, que es sociólogo, que es economista, una persona encantadora. Llegó a mi vida en un descapotable, dio una entrevista maravillosa, se fue, nos tenemos que ver de vuelta, no sé más nada de él. Pero el tipo vivió en 15 países y se tomó la molestia de hacer la comparación para mostrar que Paraguay es el mejor país del mundo, este humilde país, por lo menos en términos de impuestos y libertades y costo de vida. Realmente un personaje entrañable, yo les recomiendo mucho. Él cuenta también ahí cómo toda Europa, él vivió también en Estados Unidos, vivió en muchos lugares, vivió en Argentina, vivió en Colombia, vivió en México, vivió en muchos países de Europa, vivió en España, cómo todos estos países ya han perdido su identidad y forman parte de una matrix global. Y un país que logró salirse de eso, porque no es que no lo intentaron, acá hubo una gran batalla en la que puse mi pequeño granito de arena contra la ideología de género que decantó en la prohibición de la ideología de género en las escuelas, por ejemplo. No es que no se intentó, pusieron 20 millones de euros y los políticos paraguayos se abrazaron al botín, no es que son ángeles, pero señoras increíbles como Valeria Infran, como Daña Ríos Nasif, wow, que tengo el orgullo de conocer, movilizaron a 100.000 madres y se pusieron bravas y bueno, Paraguay no tiene ideología de género. Y decís, la prosperidad, la calidad de vida. Gallup, la encuestadora estadounidense, ¿sabes cuáles son los países más felices del mundo? No son Noruega, no son Suecia, no es Estados Unidos. Son Indonesia y Paraguay. Mirá, no me sorprende para nada. Gallup. Por algo será. O sea, y vos estás diciendo, viví en una Argentina donde regía el sentido común. Regía el sentido común, comer era accesible. Nicolás, estamos trabajando en gran parte de nuestro presupuesto, se va en comida. Es caro comer en la Argentina. Hoy en día es caro comer en la Argentina, pero de a poco nos van llevando la comida chatarra, porque ahora está el Mundial de Fútbol y están todos estos futbolistas millonarios haciendo todas publicidades. Me llamó la atención esto, todos haciendo publicidades de comida chatarra, todos, y de todas las marcas. Entonces, la Argentina, mira, yo que soy músico, irme de gira en Estados Unidos no me gustaba nada, por eso viví tanto en Las Vegas, porque en Las Vegas no te vas de gira. Te vas al casino, tocas con unas bandas y unos músicos geniales, volvés a tu casa con pileta, gimnasio, jacuzzi, ¿entendés? Si estás viviendo en Las Vegas, si tenés mucho calor, prendes el aire acondicionado. Sabes que acá no, Monsanto no domina el mercado de las semillas, acá hay Sojapar y Maízpar, que son semillas paraguayas. Y los fármacos son paraguayos, la insulina es paraguaya, la semaglutida, el Ozempic que está de moda es paraguayo, y son muy buenos. ¿Cómo? Me enteré por tus videos de eso. Y la comida es mucho más rica. Por ejemplo, el pan en España es abominable. Y España se come muy bien. En España se come muy bien, pero hay cosas como el pan que ya son no las podés tragar. Sí, ¿Qué le pasó al pan, hermano? Obviamente hay alguna regulación ecologista detrás, porque no puede ser. En Argentina, yo me acuerdo de chico, el olor en las panaderías se perdió. Se perdió. En Paraguay la comida es sabrosa. Vas a comer un bodegón humilde y te comes un plato de gnocchi o una boloñesa espectacular con un sabor que no tiene ni en el mejor restaurante de Buenos Aires hoy por hoy. Y decís, ¿eso qué es? Eso es que no están intoxicados. Claro. Bueno, el pan. Ahí sacaste el tema del pan. El pan en la Argentina, como bien decís vos. Ibas a la panadería, el olor, el gusto que tenía el pan francés argentino. El pan francés argentino era muy especialmente argentino, natural, riquísimo. Yo no compro ese pan ya, ¿eh? Yo voy a una panadería de un tipo que lo hace artesanal, pero de todas maneras esa harina es transgénica, seguro. Mirá, acá incluso, ¿saben? Voy a hacerles propaganda gratis. Cené recién una ensalada de Hannah Healthy que tiene pollo, viste, Roquefort, un montón de cosas. Me salió más barato que una hamburguesa de McDonald's. Y también me comí una sopita de lentejas, que me salió la sopa de lentejas, me salió $2.50. O sea, le di propina porque me dio pena que me salga tan barato, sinceramente. Claro.
Y decís, ¿cómo puede ser que en la Argentina un jubilado no pueda comer asado una puta No, vez al mes? no. Acá el obrero come asado 2 veces por semana, hermano. Y hay 2 vacas por cada paraguayo. Y la carne tiene 5% de IVA. El IVA en Paraguay es 10, es el más bajo de Sudamérica, pero la carne tiene 5, igual que los remedios. ¿Cómo puede ser que la Argentina no le ponga un IVA del 5% en vez de estar matando a los ganaderos? Un campo ganadero en el norte de Santa Fe te da rentabilidad anual 5%. Y en Paraguay, en sequía, te da 18%. Wow. Y es la misma tierra, ¿eh? La del Chaco paraguayo. Claro. Quizás está más adversa. O sea, es un plan de destrucción y aniquilación para que Israel se quede con la mitad de la Argentina, ¿o no? No solo, sí, todas las, no, sí, y otros más. Sí. Pero aparte nos están reduciendo, no solamente, todo es comida, la música es comida para el alma. Entonces, si yo, hablando de censura, si yo ahora se me ocurriera recitar una letra de Bad Bunny o de otro reggaetonero, nos censuran el programa. Recítame una frase que te guste y que nos haga reflexionar en la lengua gala. No, que te la recite así de memoria, no sé, me pusiste en dos. Decinos qué opinás de Macron. Tengo que tener cuidado, porque vos sabés que si en Francia a un cómico brillante, que es probablemente el mejor cómico que yo conocí desde los últimos 100 años, que para mí lo superó a Coluche, como es Dieudonné, lo tuvieron 1 año con un brazalete electrónico y no lo dejan presentarse en ningún teatro, imagínate. Aparte, yo te digo cosas, ahora yo voy a decir a lo que son hechos. En los últimos años, en Francia, murió una lista muy grande de gente de manera muy sospechosa. Éric Donessé, que era un ex agente de los servicios, asesinado, suicidado, no se sabe bien. Otro diputado que estaba investigando una cosa. Entonces, hoy en día en Europa hay que tener mucho cuidado porque ya no hay más libertad de expresión. En Inglaterra están arrestando miles de personas porque reposteas una cosa. Yo tengo un señor peruano que viene a Paraguay de estar viviendo en Inglaterra. Económicamente le irá bien en Inglaterra, pero el tipo no puede vivir en un país donde lo vayan a arrestar por expresar su opinión, porque además es periodista. Entonces, miren, amigos, los que quieren una tierra de libertad, clubamagi.org, por supuesto, para quienes puedan valorar nuestros servicios, que lo valen. De hecho, a través de Club Amagi conocí aquí al señor Paul Dursch. También quiero aprovechar para recomendar, antes de que pasemos al último bloque de esta entrevista, que es Estados Unidos, la obra Tirria de Lucas Nine, mi queridísimo amigo Lucas Nine, Nancy Giampaolo y Diego Capusotto. Una maravilla, la verdad. También vamos a recomendar pronto los próximos shows de Paul Dursch. Y Paul, ahora, Estados Unidos, ¿cómo fue estudiar en Boston? ¿Cómo fueron tus muchos años viviendo allí? Y el punto de inflexión del 11 de septiembre. Bien. ¿Podemos hacer una mini pausa? ¡Claro que sí! Mientras tanto, vamos a hablarles un poquito más del Club Amagi. Bueno, señores, como les decía, clubamagi.org es la principal red de relocalización y networking para extranjeros en Paraguay. Tenemos en El Milagro Paraguayo, en nuestro canal, que ya deberían estar siguiendo, por supuesto, los testimonios de muchas de las personas que han vivido un cambio trascendental para bien, como Paco Vallejo, el mejor ajedrecista de la historia de España, miembro fundador del Club Amagi, con quien ahora vamos a caminar al hermoso Parque de la Salud y nada en el Centro Acuático Nacional, y vive como un rey, con una señora que le cocina como a mí, con una señora que le limpia, viajando a Brasil los 2 meses del verano, y él mismo lo dice, no te gastas $2.000 por mes, el único país del mundo. Lo mismo que vi yo, Valentín David, Pablo Yenta, otro miembro fundador del Club Amagi, mi amigo Pablo, fue gerente de ingeniería de Saudi Aramco, la petrolera más grande del mundo, y hoy vive acá tranquilo. Él tiene un campo en Italia y dice, yo no puedo salir a caminar. En Italia tenés los tipos con el cuchillo ahí, con la policía al lado que no hace nada, y en Paraguay tranquilo, caminando por la calle, solo, con sus hijos chiquitos. Él es cristiano, país cristiano. Se pasó la vida viviendo en Medio Oriente, tal vez no contaría la historia. Ya lo he entrevistado varias veces a Pablo, no podría contar la historia si se hubiera quedado en Bahrein, donde hoy su edificio está reducido a cenizas, ¿no? Clubamagi.org, estimados amigos, con membresías anuales desde $3.900,
y membresías vitalicias desde 9.900 que incluyen plan de empresa. Asisten todo el proceso de relocalización a las personas que quieren venir al Paraguay con un equipo de profesionales de primer nivel, coordinados por mí, por supuesto, en materia de residencias, en materia de cuenta bancaria, en movilidad segura del capital, creación de empresas, seguros médicos, absolutamente todo. Habilitaciones comerciales, los mejores abogados, los mejores contadores, búsqueda inmobiliaria personalizada, consiguiendo precios 30-40% debajo de los precios de lista del mercado, porque sabemos negociar, sabemos lo que hacemos. En Club Amagi, junto a mi equipo, Manuel Garzón, Fabricio Beckelman, Ignacio Corts, que trabaja con Tomás Olivo López, la sexta fortuna de España, y con nosotros a disposición de quienes quieren venir a instalarse a Paraguay con su familia y tener un futuro mejor. La verdad, 3 meses de no pagar impuestos en España o en Estados Unidos pagan sobradamente la membresía del Club Amagi, así que los esperamos, estimados amigos. Además, estamos agilizando la atención y priorizando a quienes tienen un interés real en nuestros servicios. Tenemos un banquete en el café de acá. Podemos ver ahí un croissant benedictino con un batido de miel de caña. Qué refrescante que se ve el batido de miel de caña realmente. Un jugo verde. ¿Qué tiene exactamente? Menta, perejil y algunas otras verduras. Aquí tenemos a mi mejor amigo Manuel Garzón, si por favor lo pueden exponer. A él le gusta mucho aparecer, precisamente. Y un burrito es eso, ¿verdad? Un burrito de pollo, sí, los más ricos. Un burrito de pollo. Después aquí tenemos una mesa de bocaditos típicos paraguayos que son francamente exquisitos. La gastronomía autóctona paraguaya es mi favorita de América Latina. Esto es vellú, creo que son bolitas de mandioca. Esto es pasoguá mascada, que básicamente es un medallón. Y esto es pastel mandioca, que son empanadas de carne con masa de mandioca. Y este es un exquisito cocido, un cocidito de acá, una especialidad de la casa que disfruto hace mucho tiempo, más una de las mejores empanadas al horno del continente, que es la empanada de provolone de este lugar. Pero tenemos un invitado muy especial, que no contábamos con él hasta hace un rato, es don Jesús, español. Sí, de Tarragona. De Tarragona, sí, mucho sí. gusto, don Jesús. Igualmente, encantado de estar aquí con vosotros. Se vino aquí a Paraguay por mí, básicamente. Por él, me viene por Nicolás, porque estaba haciendo una promoción de una idea y me pareció muy interesante, y como me interesa he intentado contactar contigo para eso, para que me asesorases y a ver si me aceptas. A mí me encanta la gente determinada, así que esto pinta muy bien, amigos. clubamagi.org, y gracias, don Jesús, por su visita. Gracias a ti por recibirme. Paul Dursch, mi querido amigo, años en Estados Unidos. Sí. Viviste en Las Vegas, tocaste con figuras emblemáticas también. Contanos un poco de cómo fue esa experiencia y por qué todo se vuelve mucho más infernal a partir del 11S del 2001. Sí. El 11 de septiembre del 2001 fue el principio del fin de mi sueño americano. Si vos me hubieses preguntado antes del 11 de septiembre del 2001 si yo pensaba volver a la Argentina o pensaba irme a Francia, yo te dije, oh, no, estoy bien acá, soy valorado y respetado como músico en Las Vegas, con los altibajos de la profesión, pero, mirá, hablando de capitalismo, yo financié lo que iba a ser una fábrica de instrumentos musicales, que yo tuve ese sueño en su momento, con los diseños míos, este que está acá, hice fabricar varios, grabé un disco mío, mi jazz brasilero, todo eso lo hice con el fruto de mi trabajo. No me asistió nadie, no pedí a ningún organismo estatal que me den la plata para nada, ningún ministerio de nada. Yo trabajaba y con la plata me financié el emprendimiento que después no vio la luz, perdí plata, sí, pero eso es la vida de un emprendedor. Arriesgás, a veces ganás, a veces perdés. Bueno, ¿cómo fue que caigo a Estados Unidos? Yo hice la gira del amor, yo estaba viviendo en Suiza, que es un país al que también yo le tengo mucho agradecimiento, y no lo digo por demagogia, es la verdad. Le tengo mucho agradecimiento a Francia, a Estados Unidos, a la Argentina y a Suiza, que son los países donde yo viví. Cuando viví en Suiza me llama Fito Páez para ofrecerme hacer la gira del amor después del amor, lo que fue mi segunda etapa con Fito. Vine acá, hice 2 años, yo estaba casado ya con una norteamericana, que era quien había sido mi novia en Boston, y ella quería volver a Estados Unidos porque extrañaba. Y yo le dije como condición, mira, si volvemos a Estados Unidos, sí, pero a la costa oeste, porque yo no soporto más el frío de la costa este. Eso de salir a la calle en Boston con nieve hasta acá, no. Bueno, nos fuimos a Los Ángeles, nos recibió muy generosamente Gustavo Borner y su señora Yolanda. Gustavo Borner es un genio argentino, un ingeniero de sonido, productor, un tipo talentosísimo. Y bueno, ahí desembarqué en Los Ángeles, con una mano adelante y con otra atrás,
con algunos ahorros que no eran menores tampoco, que era la plata que habíamos podido ahorrar en Suiza y después de la gira del amor, después del amor, pero sobre todo lo que habíamos podido ahorrar en Suiza. Y ahí mi ex esposa consigue un trabajo de secretaria y yo no estaba recién llegado, no tenía ningún contacto en Los Ángeles, salvo Gustavo, que en esa época él recién estaba empezando. No es quien es ahora. Estamos hablando del año 94. Y de repente un día suena el teléfono y es un ex compañero de Berkeley. Me dice, mira, te conseguí una audición con una cantante de Los Ángeles que se llama Cecilia Noel. Me dice, tenés que ir, vas a ver. Yo digo, bueno, si me lo dice así, ok. Me contacto con Cecilia Noel, me manda un cassette con la música de su show y yo me lo aprendí todo de memoria y ya tocando ahí arriba de eso dije, uy, esta es una banda tremenda. O sea, eran unos músicos tremendos. Cuando llega el día de la audición, voy con la camioneta, la Volvo que tenía, y caigo ya a unas salas de ensayo espectaculares en Hollywood, a todo trapo, y de repente encuentro ahí quienes estaban, los músicos que tocaban con Cecilia Noel, que eran el baterista de Al Jarreau y Chicago, el pianista de George Benson, Muningo Jackson, el percusionista de Stevie Wonder. ¡Wow! Digo yo, esta gente, ok. Bueno, nada, me tomaron. Y ahí empecé a tocar con ellos todos los lunes en el Baked Potato. Pero quedaba re poca plata, porque éramos 12 músicos y ellos tenían sus giras con Benson, con Jarreau, con Stevie Wonder, que yo estaba recién llegado. ¿Vos tocaste con Stevie Wonder? No, yo toqué con músicos de Stevie Wonder. Pero no toqué con... Sí, claro, que son todos esta banda que estaba con Cecilia Noel. Pero ellos tocaban con Cecilia Noel cuando no estaban de gira, con Wonder o con Benson o con Al Jarreau o con Chicago.